Y estos brotes de dengue tienen este carácter así explosivo, como menciono, y estamos frente a un brote regional. No es solo el Perú, sino la región en su conjunto que está ante Exitosa. un brote bastante grande de dengue. Los países que mayor casos tienen en este momento son Brasil y Bolivia también. Está el doctor Víctor Suárez, ¿no? Él es jefe del Instituto Nacional de Salud. Me va a disculpar, tenía traspapelada la pauta. ¿Cómo está, señor Suárez? Bienvenido a Exitosa. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Bien, bueno, nos está preocupando lo que está pasando en el país. Ya no solamente hablamos del norte, sino también aquí en Lima tenemos casos de dengue y la cifra de fallecidos está aumentando. Al menos hasta el día de ayer teníamos 79 fallecidos y más de 75.000 casos detectados. Entonces estas cifras son bastante serias porque Exitosa. están mucho más allá de las que se calcularon en el año 2017. Y lo que hemos visto también a lo largo de estos días es que los hospitales se han visto colapsados en diferentes regiones y distritos y creo que la estrategia ha cambiado. Sería bueno en todo caso poner en contexto a la población de lo que está pasando y lo que podría pasar más adelante. Sí, como bien dices, tenemos en este momento una epidemia bastante grande de dengue en el país. En el año 2017 tuvimos una epidemia también muy grande que especialmente estuvo concentrada en el norte del país. Esta vez es un poco más dispersa en varios departamentos. Esto como consecuencia, como ya se ha discutido previamente, por el fenómeno climatológico y porque siempre hemos tenido en el país la presencia del virus, el virus del dengue, así como la presencia del vector, del mosquito, de la Aedes aegypti, que desde los años 2000, inicio de los años 2000, se extendió rápidamente por todo el país, incluso acá en Lima. Sin embargo, esta vez en Lima, también por este cambio climático y por la extensión más prolongada de este calor que hemos sentido todos en estas semanas, ha hecho que también favorezca la transmisión del virus, ¿no? A través del favorecimiento de que se siga la reproducción del Aedes aegypti, ¿no? Entonces, estamos tomando todas las medidas necesarias, han estado implementando las campañas de fumigación, de control larvario, de diagnóstico y manejo clínico. Evidentemente, el dengue tiene un carácter explosivo, ¿no? Es una enfermedad que rápidamente aumentan los casos súbitamente, se transmite muy rápido y siempre, eso sucede en casi todos los países, terminan saturando los servicios y tenemos que responder adecuadamente, ¿no? Ujú. Y en eso también necesitamos, por eso la cooperación de la población para poder implementar mejor las medidas de control que se están realizando en cuanto al control de los criaderos, de los mosquitos, que son los que transmiten la enfermedad, ¿no? Ujú. Bueno, ese es el contexto inicial. Se está desarrollando toda una Exitosa. estrategia. Entiendo que durante la semana se cambió la situación de emergencia, pasó de 13 regiones, ¿no? Y algunos distritos a ser ya 21 regiones. O sea, la cosa es ya de por sí bastante seria. En todo caso, la población tiene que estar informada respecto a lo que está sucediendo. Las preguntas son bastante claras. En principio, ¿esto se pudo prever? El Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud lo tenía ya mapeado en vista de que tuvimos hace muy poco tiempo un fenómeno climatológico que empezó a generar una serie de problemas, no solamente de la caída de huaicos, las lluvias intensas, del daño a la infraestructura, sino algo que ya era de por sí anunciado, que era la aparición, por ejemplo, de este tipo de enfermedades. Sí, sí, definitivamente. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica y un sistema de vigilancia entomológica y también de una vigilancia de los serotipos que van circulando en el país, como Ministerio de Salud, y que nos permite ir viendo cómo es el comportamiento de las epidemias, ¿no? Y era previsible desde el fin del año pasado que había un brote de dengue que estaba incrementándose, ¿no? Y por eso desde ese momento se empezaron a tomar las medidas del caso, capacitando a los médicos para el manejo de estas situaciones, implementando las camas que eran necesarias, suministrando insumos de diagnóstico a los laboratorios, implementando las medidas de control vectorial, alertando a la población, manejando presupuesto, como se recordarán hace unos meses, un poco más de un mes, sacamos la declaratoria de emergencia para poder asignar presupuesto adicional a las regiones. Informamos a la población, especialmente en Lima, que teníamos un brote importante acá en Lima que estaba creciendo. Eso fue también hace casi un mes que alertamos al respecto. De manera que se han ido tomando las previsiones del caso. Y estos brotes de dengue tienen este carácter así explosivo, como menciono, y estamos frente a un brote regional. No es solo el Perú, sino la región en su conjunto que está ante Exitosa. un brote bastante grande
de dengue. Los países que mayor casos tienen en este momento son Brasil y Bolivia también. Y por el carácter del vector de estar en todas partes, en todas las casas, prácticamente podemos encontrarlo en todos los domicilios cuando encontramos algunos charcos de agua, estos inservibles que le llamamos que son las llantas, los floreros u otros, donde puede encontrar el vector agua limpia y estancada. Cuando encuentra esas condiciones, el vector se puede empezar a reproducir y extender. Entonces, eso hace que tengamos que tener un control prácticamente en todas las casas porque el vector puede ir de una casa a otra, ¿no? No es que solamente pueda volar en el interior, sino que tiene una extensión del vuelo un poco más larga y extender y visitar, por llamarlo así, a otros domicilios, a otras casas y seguir transmitiendo la enfermedad. Entonces, cuando hacemos las medidas de control vectorial, necesitamos que toda la población, toda la manzana, por decirlo así, abran sus puertas y nos ayuden a controlar. Ujú. Y todos aquellos que en sus domicilios tengan evidencia en que tienen aguas estancadas, no protegidas, destapados los bidones, los reservorios de agua, tomar las medidas de limpiarlo y taparlo para evitar que eso se siga extendiendo, ¿no? Esas son medidas que tenemos que realizar. Ujú. Y ahora que tenemos, sí, ahora que Sí, tenemos el día de mañana, el Día de la Madre, también este tema de las flores, en los ajá. cementerios, todo, tratar de evitar usar agua, sino usar arena húmeda que pueda por un lado, permitir tener las flores, pero que impida que el mosquito se pare ahí y ahí deposite sus huevos y crezcan las larvas, ¿no? Perdón, discúlpeme, ¿por qué la arena húmeda no está siendo recomendada? ¿Cuál es el criterio ahí? No, 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 al revés. La arena húmeda es la mejor opción para las flores, Ah, ok. porque si yo pongo un pequeño macetero con agua, esa es agua estancada, limpia, que sirve para que el Exitosa. mosquito venga y ponga ahí sus huevos, Ujú. y luego crezca la larva y luego el mosquito adulto. Bien. Pero si usamos la arena húmeda, sirve para las flores, sirve para las plantitas, pero impide que el mosquito se deposite ahí, ¿no? Claro, eso es importante. Creo que es un criterio importante que decírselo a la población, sobre todo mañana que es un día muy masivo de salidas y visitas, por ejemplo, a los cementerios y la compra de flores. Eso está claro. Yo me pregunto, ¿no? Sobre todo este tema del control vectorial y sobre las acciones que se van desarrollando. ¿Qué tanto compromiso tuvieron nuestras autoridades, ¿no? Tanto nacionales como subnacionales? ¿Qué tanto han contribuido, por ejemplo, a desarrollar campañas de prevención, de fumigación? Entiendo que la población se ha mostrado en algún momento reticente, por ejemplo, al ingreso de sus viviendas. Así es, tenemos que entender que el control del vector tiene dos elementos, ¿no? Uno es el control larvario, o sea, eliminar los huevos y larvas que puedan estar en los depósitos de agua de los domicilios, y otro es el control del mosquito adulto, que es a través de la fumigación, que es la que ustedes ven en la televisión cuando salen disparando las máquinas, el insecticida, ¿no? El humo. Entonces, los dos elementos son necesarios. No es suficiente solamente con ir a fumigar, sino también el control larvario. Ambos significan poder entrar a cada uno de los domicilios. Significa movilizar bastante gente, movilizar bastante equipamiento para que el trabajador de salud pueda llegar a todos los domicilios. Y necesitamos luego que todas las casas puedan abrirnos sus puertas y favorecer el control de este mosquito. Obviamente el personal, Eso. claro, con todos estos temas de seguridad a veces hay un poco de temor, ¿no? Pero Sí, todo el personal va adecuadamente identificado, con su vestimenta que lo identifica como personal de salud, con su photocheck, todo, y obviamente con los materiales que va a utilizar para el control, ¿no? Entendemos que puede haber un poco de reticencia en ese sentido, pero también tenemos que es necesario el Exitosa. control del vector y que es personal previamente capacitado, entrenado, identificado y que pueda ayudar a evitar que haya más enfermedades, ¿no? bueno, eso es importante. Cuéntanos ahora, doctor, sí, cómo está preparado el sistema de salud, porque entiendo que hay un presupuesto asignado bastante fuerte para atender ya esta epidemia, pero además está, por ejemplo, buscando, ¿no? El apoyo de más médicos, enfermeras, técnicos especializados para poder atender los casos. Cuando yo pregunto si el sistema de salud está preparado, eso significa de que tenemos el recurso humano para atender los casos que se vayan presentando, que esto va a alcanzar o que llegará en un momento en el cual se desborde la epidemia y no tengamos esa capacidad de respuesta que se necesita. Sí, en la medida que la epidemia ha ido creciendo, hemos tenido que ir asignando más recursos, ¿no? Movilizar más recursos humanos, asignar más camas hospitalarias, más personal para el control del vector en campo.
y eso demanda también recursos presupuestales adicionales, ¿no? Como anunció la señora ministra de Salud hace unos días, ya salió, hoy día publicó el decreto supremo que amplía la emergencia sanitaria a los 20 regiones y moviliza un presupuesto adicional para que cada región pueda implementar las acciones necesarias tanto para controlar el vector como para mejorar la respuesta de los servicios de salud, los hospitales, todo para poder atender a los pacientes que lo requieran por presentar cuadros febriles o que incluso pudieran requerir algún tipo de hospitalización, ¿no? Y es Ujú. importante recordar que cuando, sobre todo, el dengue sobre todo es más severo en los extremos de la vida, en los niños pequeños y en los adultos mayores, los mayores de 60 años. Entonces, si tenemos un niño pequeño o un adulto mayor de 60 años con fiebre y sospechamos que pueda ser dengue, hay que llevarlo al establecimiento de salud, ¿no? Porque puede haber una percepción de que el dengue es una fiebre que me va a pasar en unos Exitosa. días, lo cual sucede en la mayoría de los casos, pero en los adultos mayores y en los niños pequeños esta fiebre puede complicarse más que en los jóvenes, ¿no? Entonces, sobre todo esa población debe acudir al establecimiento de salud a ser evaluado, a hacer un seguimiento y si presenta algún signo de alarma, quedarse en observación durante unos días para evaluar que no se vaya a complicar, para poder hidratarlo adecuadamente, manejarlo bien y evitar que se complique, ¿no? Eso es importante y por eso este decreto supremo que ha salido ahora va a permitir movilizar más recursos Ujú. para atender a la población. ¿Cuántos médicos más necesitamos para esta situación? Es un número bastante grande, cada región está haciendo los cálculos, ha hecho la estimación de los médicos que va a necesitar para cada uno de los UBICLIN, que le conocemos que es con las unidades de vigilancia clínica. Al momento tenemos a más o menos 34 unidades de vigilancia clínica a nivel nacional que están dedicadas especialmente al manejo de los casos de dengue con signos de alarma o dengue severo que requieran ser hospitalizados y manejados cuidadosamente, ¿no? Entonces, ahí se están asignando el personal médico adicional, las enfermeras adicionales que se necesitan y a donde pueden ir estos pacientes que puedan tener algún signo de alarma. Ujú. Ahora la pregunta es, estamos hablando de médicos peruanos, pero también como en la COVID habrá la posibilidad de también reclutar médicos extranjeros que en su momento también ayudaron, por ejemplo, a atender casos en todo el país, ¿no? Ahora que estamos hablando, pues obviamente de la migración, en algo puede justamente sumar. Sí, hay muchos profesionales de la salud, migrantes que se han ido integrando progresivamente al sistema de salud peruano, han cumplido con todos los requisitos que demanda las normas tanto del Ministerio de Salud como del Colegio Médico para colegiarse y estar autorizados para poder trabajar en el país, ¿no? Hay muchos de ellos que se han ido incorporando en nuestro sistema sanitario, son bienvenidos y eso nos ayuda a tener una mayor fuerza laboral que tienen estas situaciones de emergencia que siempre desbordan, ¿no? Por la Exitosa. magnitud de los casos y de la rapidez con que se transmiten. Sí, yo estaba escuchando testimonios durante esta semana respecto a los casos de dengue, ¿no? Cómo se van tratando los temas, sobre todo en las zonas donde hay mayores problemas. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en el tema de las medicinas, los tratamientos? Que había gente que decía no hay medicinas, no hay tratamientos, no sabemos cómo lo vamos a resolver, ¿no? Y lo otro, ¿no? Que yo no lo había escuchado, pero que ahora sí ya la ciencia médica avanzando cada vez más te permite, que es una vacuna sobre la que también entiendo hay un análisis por parte del Ministerio de Salud. En principio lo primero, ¿no? ¿Cómo estamos con las medicinas y los tratamientos? Aquello que la gente está demandando de inmediato para atender a su paciente. Sí, eso es importante, ¿no? Lo que mencionas, porque el dengue es una de esas enfermedades que requiere una medicación relativamente sencilla, que es básicamente la hidratación y los medicamentos para reducir la fiebre, paracetamol básicamente. O sea, cuando tenemos un paciente con dengue, lo que le recomendamos básicamente es que se hidrate bien, que tome sus líquidos abundantes, que no tenga temor en eso, y si tiene fiebre, tomar paracetamol. No se recomienda el uso de antiinflamatorios. Esas recomendaciones son importantes para evitar la automedicación, ¿no? A veces los pacientes por temor empiezan a tomar medicamentos en exceso que más bien los pueden poner en riesgo, como por ejemplo tomar corticoides, ¿no? No es algo que esté indicado en el dengue. Dengue, insisto, es una enfermedad muy fácil de manejar con hidratación, antipiréticos, que puede ser paracetamol. Los casos que tienen signos de alarma y que requieren hospitalización, igual el manejo fundamental es una adecuada hidratación, en estos casos a veces endovenosa con un suero de cloruro de sodio que está disponible en todos los establecimientos de salud y sobre todo un monitoreo muy cercano por parte del personal de salud para evaluar cómo va Y su presión arterial, su estado de hidratación, etcétera, y evitar que se complique, Exitosa. ¿no?
Ese Doctor, es, entonces, sí, doctor, sí, permítame hacer un alto ahí, pero a ver, si el dengue es una enfermedad que se puede tratar, ¿no es cierto? Y si en casos extremos puede llevarte a que tengas un suero, ¿por qué es que tenemos 79 personas fallecidas? ¿Por qué es que algunos pacientes llegan hasta este nivel, o sea, hasta perder la vida? sí. Por lo que te decía, el dengue, en la mayoría de las personas, recordemos que tenemos más o menos 72.000 casos, es un número bastante grande. Sin embargo, la letalidad, como se le conoce, es de 0,1% en este momento, o sea, es bastante baja. Pero obviamente los números son grandes porque la cantidad de pacientes es enorme en esta situación. Y los que están más en riesgo son los que están en extremos de la vida, ¿no? Los niños pequeños y los adultos mayores, ellos tienen mayor probabilidad de evolucionar hacia una forma severa del dengue, como nos sucedía también con el COVID-19. Entonces, esos pacientes son los que tienen más riesgo, lo que necesitamos que más tempranamente acudan al establecimiento de Ujú. salud para poder manejarlos adecuadamente, ¿no? Y para eso estamos realizando también capacitaciones permanentes al personal de salud. Muchos trabajadores también son relativamente nuevos en el sistema, no han visto de repente dengue antes, y estamos a través de la Escuela de Salud Pública capacitándolos permanentemente y creando estas UBICLIN que les mencionaba, unidades de vigilancia clínica para poder manejarlos tempranamente, ¿no? Eso es lo que estamos impulsando con ellos, y lo importante es la hidratación, como te decía, el monitoreo y evitar la automedicación, ¿no? Ok, doctor Suárez, nos queda bastante claro cómo es que está respondiendo el Ministerio de Salud y ojalá alcance, la verdad, y no tengamos un descontrol en las próximas semanas respecto a esta epidemia. Siempre es importante, creo yo, tomarnos minutos para poder conocer un poco más y sobre todo cómo actuar como ciudadanos. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias.